Mi esposa me llamó su roommate con su amante, pero la llamada no se desconectó. Grabé 47 minutos y lo que escuché los destruyó a ambos. Tengo 27 años, trabajo en IT para una empresa mediana en el centro de la ciudad, y hasta hace como 4 meses era el único que ganaba dinero en mi matrimonio. Mi esposa Jennifer se quedaba en casa, supuestamente buscando trabajo, pero nunca encontraba nada que le pareciera adecuado. Ya sabes, siempre había algo mal, con cada oportunidad que aparecía. Yo no tenía problema con eso. La verdad, ganaba lo suficiente para los dos y pensaba que eventualmente encontraría algo, pero mientras tanto, estaba bien. O eso creía yo. Porque resulta que lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó todo lo que pensaba que era mi vida, y todavía estoy procesando cómo es que no vi las señales antes. Llevábamos casados como 3 años, juntos desde hace 5, y honestamente pensaba que las cosas iban bien, tipo, no perfecto perfecto, pero ¿qué matrimonio lo es, verdad? Teníamos nuestras discusiones normales sobre dinero o sobre el hecho de que ella nunca limpiaba tanto como yo. Hubiera querido, pero nada que me hiciera pensar que algo estaba fundamentalmente mal. Salíamos a cenar de vez en cuando. Veíamos series juntos en las noches, hacíamos planes para el futuro como comprar una casa eventualmente. Era una vida normal, aburrida tal vez, pero yo estaba contento con eso. Supongo que debí haber notado que ella pasaba mucho tiempo en su teléfono, o que de repente empezó a arreglarse más cuando salía con amigas, pero uno no quiere ser ese tipo de persona paranoica y controladora. ¿Me explico? Todo cambió un martes normal de marzo. Estaba en mi hora de almuerzo en la oficina, comiendo un sándwich mediocre de la cafetería del edificio y revisando unos reportes aburridos que tenía que terminar para el viernes. Decidí llamar a Jennifer para preguntarle si necesitaba que comprara algo de camino a casa, algo súper mundano y cotidiano. Ella contestó después de como 3 tonos, y su voz sonaba rara, tipo nerviosa o algo así, y me dijo, «Hola, amor. Estoy un poco ocupada ahora. Te llamo en un rato, ¿va?» Y yo dije, «Ok, no hay problema. Nos vemos en la noche». Colgó rápido, demasiado rápido, y ahí fue cuando escuché algo que me heló la sangre. La llamada no se desconectó. No sé si fue un problema técnico o si ella simplemente no presionó el botón correctamente, pero yo seguía en la línea y podía escuchar todo. Al principio pensé que tal vez estaba con alguna amiga y por eso tenía prisa, pero entonces escuché una voz de hombre, una voz que definitivamente no reconocía, y él dijo algo como, «Perdón, ¿interrumpí algo importante?» Y Jennifer, mi esposa, se rió de esa manera coqueta que solía usar conmigo cuando empezamos a salir, pero que no había escuchado en meses, y le dijo, «No para nada, solo era mi roommate preguntando algo sobre la casa. Ya sabes cómo es. Roommate». Me llamó su maldito roommate. Me quedé ahí sentado en mi escritorio con el teléfono pegado a la oreja, completamente congelado. Mi cerebro trataba de encontrar alguna explicación lógica, tal vez era un malentendido, tal vez estaba haciendo una broma con alguien, no sé, cualquier cosa menos lo obvio. Pero entonces, seguí escuchando. Había ruido de fondo, tipo restaurante o café, gente hablando y platos chocando, y este tipo le preguntó si ya había decidido qué iba a ordenar. Ella dijo que todo se veía delicioso y que no podía decidirse, y él dijo, «Bueno, tenemos todo el tiempo del mundo, no hay prisa». La manera en que lo dijo, ya sabes, era íntima, familiar, como alguien que conoce a tu esposa lo suficientemente bien como para tener almuerzos tranquilos con ella. No colgué. Sé que suena masoquista, pero saqué mi teléfono personal del bolsillo y empecé a grabar la llamada usando una app que tenía instalada para grabar reuniones de trabajo, 47 minutos. Escuché 47 minutos de mi esposa coqueteando con otro hombre, riéndose de sus chistes, tocándole la mano por lo que podía, deducir de los sonidos, hablando sobre cuánto había disfrutado la otra noche y haciendo planes para la próxima vez. En un momento, él mencionó algo sobre lo difícil que era su situación, siendo que ella todavía vivía conmigo, y ella le dijo que no se preocupara, que era cuestión de tiempo antes de que encontrara la manera de salirse, que solo necesitaba el momento correcto. Básicamente estaba planeando dejarme, pero mientras tanto, disfrutaba de mi dinero y mi techo sobre su cabeza, mientras se acostaba con otro tipo. La parte más surreal fue que yo seguía ahí sentado en mi cubículo, manteniendo una cara completamente neutral porque Greg, mi compañero de trabajo, estaba literalmente a 2 metros de distancia,
y no quería que nadie supiera lo que estaba pasando. Por fuera parecía que estaba trabajando normalmente, revisando mi computadora, tomando notas, pero por dentro sentía como si alguien me hubiera vaciado completamente y rellenado con cemento. No podía procesar las emociones. Era demasiado. Así que simplemente me puse en modo automático y seguí grabando hasta que finalmente, ella dijo que tenía que irse porque necesitaba llegar a casa antes de que yo saliera del trabajo. El tipo, que ahora sabía que se llamaba David, porque ella lo había dicho como 3 veces, le preguntó si estaba segura de que esto estaba bien, si no se sentía mal por engañarme, y ella literalmente se rió y dijo que yo era tan ingenuo y confiado que nunca sospecharía nada, que podía hacer lo que quisiera. Eso fue lo que me rompió finalmente. No la infidelidad en sí, porque ya lo sabía para ese punto, sino escuchar que pensaba que yo era estúpido, que se estaba aprovechando de mi confianza y encontraba eso gracioso. Las manos me temblaban cuando finalmente colgué la llamada. Guardé la grabación con como 5 copias de respaldo en diferentes lugares porque sabía que iba a necesitarla. Y me quedé ahí mirando la pantalla de mi computadora sin ver realmente nada. Greg me preguntó si estaba bien, porque aparentemente me había puesto blanco como papel, y yo le dije que tenía una emergencia familiar y necesitaba irme temprano. Él me cubrió con nuestro supervisor sin hacer preguntas, y hasta hoy le agradezco por eso, porque no habría podido explicar nada en ese momento sin desmoronarme completamente. Salí de la oficina, subí a mi Honda Civic 2019 en el estacionamiento, y me quedé ahí sentado por unos 10 minutos tratando de decidir qué hacer. Podía ir a casa y confrontarla ahí, pero sabía que ella negaría todo. Lloraría. Me haría sentir loco por acusarla. O podía ir al lugar donde estaban almorzando, porque había escuchado suficiente de la conversación para saber que era un bistro francés fancy, como a 15 minutos del centro, un lugar al que nunca habíamos ido juntos, porque siempre decía que era demasiado caro. Aparentemente, no era demasiado caro cuando otro hombre pagaba la cuenta. Conduje hasta allá, en un estado medio zombie, sin pensar realmente en lo que iba a hacer cuando llegara. El bistro estaba en una esquina bonita con mesas afuera y todo, muy elegante y romántico, exactamente el tipo de lugar que Jennifer siempre decía que quería que la llevara, pero que yo pensaba que estaba fuera de nuestro presupuesto. Estacioné al otro lado de la calle donde podía ver la entrada, y los vi salir juntos como a los 5 minutos de que llegué. Él era alto, bien vestido con un traje que probablemente costaba más que mi renta mensual. Guapo, supongo, si te gustan los tipos con esa onda de galán de telenovela. Jennifer estaba usando un vestido que yo nunca había visto, rojo y ajustado, y tacones altos. Se veía increíble, mejor de lo que se había visto para mí en meses, y eso dolió de una manera que no esperaba. Estaban parados afuera del restaurante hablando, y él tenía su mano en la cintura de ella, de una manera que no dejaba duda de que esto no era solo un almuerzo amistoso. Me bajé del auto con mi teléfono en la mano, la grabación ya lista, y caminé directo hacia ellos. Jennifer me vio primero, y juro que su cara pasó por como 5 expresiones diferentes en 2 segundos. Shock, miedo, enojo, y luego intentó una sonrisa como si todo fuera normal. Marcus, dijo, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en el trabajo, y yo solo dije, sí, bueno, recibí una llamada interesante durante mi almuerzo. David, el tipo, me miró confundido, y preguntó quién era yo. Y antes de que Jennifer pudiera decir algo le dije, soy su esposo, el que paga por el apartamento donde ella supuestamente está buscando trabajo todo el día. La cara de él cambió inmediatamente, y se alejó un paso de Jennifer como si quemara. Él dijo, espera, ¿esposo? Me dijiste que estaban separados, que vivían juntos solo por conveniencia mientras arreglaban el divorcio. Y ahí, Jennifer empezó con la manipulación, tratando de explicar que era complicado, que técnicamente sí estábamos casados pero que la relación estaba muerta. Todas las excusas típicas que la gente infiel usa cuando los descubren. Saqué mi teléfono y puse la grabación en volumen alto, ahí mismo en la calle, la parte donde ella me llamaba su roommate, la parte donde hablaba de cómo era tan fácil engañarme, la parte donde planeaba dejarme, pero solo cuando le conviniera. Jennifer trató de quitarme el teléfono, pero yo lo mantuve fuera de su alcance, y David solo escuchaba con una cara que mezclaba disgusto y enojo. Cuando terminó la parte más incriminatoria, él me miró y dijo, mira, hermano, lo siento. No sabía nada de esto,
Ella me dijo que estaban prácticamente divorciados y que solo faltaba el papeleo. Si hubiera sabido la verdad nunca habría, ya sabes. Y se fue. Literalmente se dio la vuelta, y se fue caminando por la calle mientras Jennifer lo llamaba y le rogaba que esperara. Cuando él desapareció en la esquina, ella se volvió hacia mí y de repente cambió de táctica, completamente. Empezó a llorar, diciéndome que lo sentía mucho, que había sido un error horrible, que ella me amaba y que esto no significaba nada. Yo solo estaba ahí parado, sintiéndome extrañamente vacío, porque sabía que nada de lo que dijera era verdad, que solo estaba asustada de perder su situación cómoda. Le dije que se acabó, que quiero el divorcio, y ella inmediatamente dejó de llorar y se puso furiosa. Me gritó ahí en plena calle que yo era un aburrido, que nunca le prestaba atención, que David la trataba como una mujer de verdad, todas las justificaciones clásicas que no son realmente justificaciones, sino solo intentos de hacer que el engaño fuera mi culpa de alguna manera. No discutí con ella. Simplemente le dije que tenía hasta las 8 de esa noche para salir del apartamento, o que llamaría a la policía por invasión de propiedad, que el apartamento estaba a mi nombre, y yo pagaba todo, así que legalmente podía hacer eso. Ella se rió y dijo que yo nunca tendría las agallas, que siempre era demasiado blando y pasivo. Saqué mi teléfono otra vez, esta vez para llamar a mi banco. Y ahí mismo, mientras ella me miraba, cancelé todas sus tarjetas de crédito adicionales y su acceso a nuestra cuenta conjunta. La satisfacción que sentí cuando vi su cara de pánico fue probablemente mezquina de mi parte, pero en ese momento no me importó. Me fui de ahí y conduje directo de vuelta a la oficina, donde Greg me vio entrar con lo que debió haber sido una cara de determinación o locura, o ambas. Le conté muy rápido lo que había pasado, porque necesitaba que alguien supiera por si Jennifer trataba de inventar alguna historia loca más tarde, y él me ayudó a terminar lo más urgente de mi trabajo para que pudiera tomarme el resto de la semana libre sin problemas. Mi supervisor fue comprensivo cuando Greg le explicó que tenía una emergencia personal, y salí de ahí como a las 4 de la tarde con un plan muy claro en mi cabeza. ¿De qué tenía que hacer? Primero fui a un café con Wi-Fi y busqué abogados de divorcio en mi teléfono. Encontré uno que tenía buenas reseñas y que ofrecía consultas de emergencia el mismo día, así que llamé y expliqué mi situación. Me dio cita para las 6 de esa tarde, lo cual me daba tiempo suficiente para ir al apartamento, recoger mis cosas más importantes y salir antes de que Jennifer llegara si es que decidía volver. Llamé también a mi amigo Ryan, con quien había jugado básquetbol en la universidad y que vivía solo en un apartamento de una habitación, y le pregunté si podía quedarme con él unos días. Él dijo que sí, sin siquiera preguntar por qué, lo cual aprecié porque no estaba de humor para dar explicaciones largas todavía. Llegué al apartamento como a las 4:30 y empecé a empacar. Ropa, laptop personal, documentos importantes, algunas cosas sentimentales que no quería que Jennifer destruyera en un ataque de venganza. Metí todo en 2 maletas grandes y 3 cajas, y las llevé a mi auto en 2 viajes. El apartamento se sentía extraño y vacío, como si nunca hubiera sido realmente mi hogar, y me di cuenta de que la mayoría de las decoraciones y muebles eran cosas que Jennifer había elegido y que yo realmente no me importaban. Lo único que realmente quería era mi Xbox, mi colección de libros y mis cosas de trabajo, y todo eso cabía fácilmente en mi auto. Justo cuando estaba haciendo mi último viaje hacia el auto, Jennifer llegó. Debió haber tomado un Uber o algo, porque su auto estaba en el estacionamiento desde la mañana. Me vio con las cajas y empezó a gritar ¿qué estaba haciendo? Que no podía simplemente irme así, que teníamos que hablar sobre esto como adultos. Yo seguí caminando hacia mi auto sin responder, y ella me siguió bajando las escaleras del edificio gritando cada vez más fuerte. Los vecinos empezaron a asomarse por sus puertas y ventanas, pero honestamente no me importó. Puse las cajas en el maletero, cerré con llave, y me volteé hacia ella para decirle una última cosa. Le dije que el apartamento estaba a mi nombre, que yo pagaba todo incluyendo su teléfono que acababa de cancelar, y que tenía 2 opciones: salirse voluntariamente o esperar a que la desalojara legalmente, pero que de cualquier manera esto se había acabado. Ella cambió de táctica otra vez, esta vez tratando de ser dulce y razonable, diciendo que podíamos ir a terapia de parejas, que ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera para arreglar esto. Yo solo dije que había escuchado toda su conversación con David, que tenía grabado cómo planeaba dejarme cuando le conviniera mientras tanto me usaba por mi dinero, y que no había absolutamente nada que pudiera decir o hacer que cambiara mi decisión. Me subí a mi auto
y me fui hacia la oficina de mi nuevo abogado, mientras Jennifer se quedaba ahí parada en el estacionamiento. La consulta fue rápida y al punto. El abogado, un tipo de unos 50 años llamado Robert que tenía esa energía de haber visto todo tipo de casos de divorcios horribles, escuchó mi historia, revisó la grabación que yo había hecho, y me dijo que tenía un caso muy sólido. Me explicó que en nuestro estado la infidelidad podía afectar la división de activos y que la grabación era admisible como evidencia. Me dio un plan claro: contratar sus servicios oficialmente, presentar los papeles de divorcio lo más pronto posible, documentar todo, y evitar cualquier contacto directo con Jennifer excepto a través de abogados o mensajes de texto que pudieran usarse como evidencia más tarde. Contraté sus servicios ahí mismo, le pagué el anticipo con mi tarjeta de crédito, y salí de ahí sintiéndome como si finalmente tuviera algo de control sobre la situación. Conduje al apartamento de Ryan, quien me había dejado una llave debajo del tapete de la entrada, y empecé a desempacar mis cosas en su pequeña sala. Él llegó como una hora, después con pizzas y cervezas, y nos sentamos a comer mientras yo le contaba toda la historia desde el principio. Ryan es buen amigo, no trató de darme consejos no solicitados ni me dijo que tal vez debería darle otra oportunidad a Jennifer, solo escuchó y ocasionalmente decía: «Eso es una mierda, hermano», o «qué mala onda», y honestamente, eso fue exactamente lo que necesitaba. Esa noche, Jennifer me llamó como 20 veces, desde un número que no reconocí, probablemente el teléfono de alguna amiga porque el suyo ya no funcionaba. No contesté ninguna llamada. También me mandó como 50 mensajes de texto, oscilando entre suplicarme que regresara y amenazarme con arruinar mi vida. Guardé screenshots de todos los mensajes y se los mandé a mi abogado. A las 11 de la noche mi mamá me llamó, súper preocupada porque Jennifer la había contactado diciéndole que yo había enloquecido y la había dejado sin nada por celos infundados. Le expliqué a mi mamá la situación real, le mandé la grabación, y ella inmediatamente me apoyó y me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer para protegerme. Durante los siguientes días, Jennifer contactó a toda la gente que conocíamos en común, tratando de crear una narrativa donde yo era el villano, pero la mayoría de nuestros amigos o me creyeron a mí cuando les enseñé la evidencia, o simplemente decidieron mantenerse neutral y alejarse del drama. Hubo algunas personas que eligieron su lado, principalmente amigas de ella, que probablemente sabían del affair y nunca me dijeron nada. Pero honestamente, esas no eran relaciones que me importara perder. Mi abogado presentó los papeles de divorcio a los 4 días de todo esto, y un oficial le entregó los documentos a Jennifer en el apartamento. Después de eso, las cosas se pusieron peor antes de mejorar. Jennifer aparentemente decidió que si iba a perder todo entonces iba a causarme el mayor daño posible. Vació la cuenta conjunta que todavía tenía acceso antes de que yo pudiera hacer algo al respecto, como $3,000 que eran básicamente mis ahorros de emergencia. Afortunadamente yo había movido el grueso de mi dinero a una cuenta nueva a mi nombre solo, pero esos 3,000 dolían. Luego, como una semana después de que la demandé, fui al apartamento acompañado de un policía para recoger algunas cosas más que había dejado, y descubrí que ella había tirado todas mis pertenencias restantes desde el balcón del 3er piso a la calle. Ropa, libros, fotos, todo estaba regado por el estacionamiento y la banqueta, algunas cosas rotas, otras mojadas porque había llovido la noche anterior. Los vecinos me contaron que lo había hecho la tarde anterior en un ataque de rabia, gritando sobre cómo yo era un bastardo y que se merecía todo lo que tenía. El policía que me acompañaba documentó todo con fotos y un reporte, porque técnicamente eso era destrucción de propiedad. Recuperé lo que pude salvar, que no fue mucho, y me fui. De ahí sintiéndome extrañamente nada. Ya no estaba enojado, ni triste, solo cansado de todo el drama, y queriendo que esto terminara lo más rápido posible. Jennifer también trató de decirle a la policía que yo la había golpeado y abusado de ella durante nuestro matrimonio, lo cual era completamente falso. Afortunadamente el edificio tenía cámaras de seguridad y el encargado me dejó revisar las grabaciones de los últimos meses, que mostraban claramente que yo nunca había hecho nada violento. De hecho, las cámaras capturaron varios momentos donde Jennifer salía del apartamento toda arreglada cuando se suponía que yo estaba en el trabajo, y regresaba horas después, obviamente, yendo a verse con David u otros tipos, quién sabe. Conseguí copias oficiales de esas grabaciones para mi abogado, y cuando la policía investigó sus acusaciones y no encontró ninguna evidencia que las respaldara,
cerraron el caso sin presentar cargos contra mí. Lo más inesperado fue que David, el tipo con quien Jennifer estaba teniendo el affair, me contactó como 2 semanas después de todo el drama. Me mandó un mensaje por Facebook diciendo que quería hablar, y honestamente mi primera reacción fue ignorarlo completamente, pero curiosidad ganó. Nos encontramos en un Starbucks, ambiente bien neutral y público, y él me explicó que Jennifer le había mentido sobre básicamente todo. Le había dicho que ella trabajaba como consultora de marketing, que yo era abusivo y controlador, que estábamos en proceso de divorcio, todo inventado para hacerlo sentir bien sobre el affair. Cuando él descubrió la verdad ese día afuera del bistro, inmediatamente terminó todo con ella y hasta la bloqueó de todos lados porque odiaba que lo usaran así. Me contó que Jennifer había seguido tratando de contactarlo después de ese día, apareciendo en su trabajo y mandándole mensajes desde diferentes números, y que él había tenido que amenazar con una orden de restricción para que lo dejara en paz. Me ofreció declarar en mi caso de divorcio si era necesario, y hasta tenía mensajes de texto de Jennifer donde ella admitía que seguía casada, pero que eso no importaba porque pronto estaría libre. Le agradecí la información, y mi abogado contactó al suyo para obtener copias oficiales de esos mensajes, que fueron otra pieza más de evidencia en mi favor. El proceso de divorcio tomó como 3 meses en total, que honestamente fue más rápido de lo que esperaba. Jennifer trató de pelear por alimony, dinero de manutención espousal porque ella no trabajaba, pero mi abogado argumentó que la infidelidad y el hecho de que ella había vaciado nuestra cuenta conjunta maliciosamente significaban que no tenía derecho a nada. El juez estuvo de acuerdo, especialmente después de escuchar la grabación y ver toda la evidencia de sus mentiras y manipulaciones. Al final ella no recibió nada excepto su auto que estaba a su nombre, y yo mantuve todo lo demás incluyendo el apartamento. Hubo una audiencia final donde ambos tuvimos que estar presentes, y fue la primera vez que la veía en persona desde el día que recogí mis cosas del apartamento. Se veía terrible, honestamente, como si no hubiera dormido en semanas. Y durante toda la audiencia, me lanzaba miradas que mezclaban odio puro, con algo que casi parecía arrepentimiento. No sentí nada. Ninguna satisfacción por verla así, ningún deseo de consolarla, solo indiferencia completa. Cuando el juez declaró el divorcio finalizado, me levanté y salí de la corte sin mirar atrás. Mi abogado me alcanzó afuera y me felicitó por cómo había manejado todo, y yo solo asentí porque no sabía qué más hacer. Han pasado 4 meses desde ese día en la corte. Me mudé a mi propio apartamento, más pequeño que el anterior pero completamente mío, sin ningún recuerdo de Jennifer o de nuestra vida juntos. Cambié todos mis números y cuentas, bloqueé a Jennifer y a sus amigas de todas las redes sociales. Básicamente empecé de cero en muchos aspectos. Algunos días me siento bien, aliviado de haber salido de esa situación antes de que empeorara aún más, tipo antes de que tuviéramos hijos o compráramos una casa juntos. Otros días me siento medio vacío, no porque extrañe a Jennifer específicamente, sino porque extraño la idea de lo que pensé que teníamos. La semana pasada me encontré con David otra vez, por casualidad en un restaurante donde había ido a cenar solo. Nos saludamos incómodamente, y él me preguntó cómo estaba llevando todo. Le dije la verdad, que algunos días eran mejores que otros, pero que en general me sentía en paz con mi decisión. Él me contó que había empezado a salir con alguien nuevo, alguien que conoció a través de amigos y que esta vez se había tomado el tiempo de verificar que no estuviera mintiendo sobre su situación. Los dos nos reímos de eso, tipo una risa amarga pero genuina, y nos deseamos buena suerte antes de irnos, cada uno por su lado. No sé si algún día voy a querer intentar otra relación seria. Por ahora estoy enfocado en mi trabajo, que ha ido increíblemente bien desde que no tengo todo el estrés de un matrimonio fallido consumiendo mi energía mental, y en reconstruir mi vida de la manera que yo quiero. Salgo con amigos los fines de semana. He retomado hobbies que había dejado cuando estaba con Jennifer. Básicamente estoy redescubriéndome como persona individual, en vez de como mitad de una pareja disfuncional. Es raro, pero liberador al mismo tiempo. Mi mamá sigue preguntándome si estoy realmente bien o solo pretendiendo estarlo, y honestamente no estoy 100% seguro de la respuesta. Hay noches donde me quedo despierto pensando en todas las señales que ignoré, todas las veces que Jennifer probablemente estuvo con David u otros tipos mientras yo trabajaba para mantenerla, y me enojó conmigo mismo por haber sido tan confiado. Pero luego recuerdo que confiar en tu pareja no es estúpido, que el problema no era mi confianza sino su traición. Y trato de no ser tan duro conmigo mismo.
Es un proceso, supongo, y algunos días son definitivamente mejores que otros. Lo que sí sé es que nunca voy a olvidar ese momento cuando escuché a Jennifer llamarme su roommate, cuando escuché cómo se reía de lo fácil que era engañarme. Eso me cambió de una manera fundamental. Me hizo menos ingenuo, pero también más cauteloso. Y no estoy seguro si eso es bueno o malo todavía. Por ahora, estoy tomando las cosas un día a la vez, enfocándome en lo que puedo controlar, y tratando de construir una vida que me haga feliz, sin necesitar validación o compañía de nadie más. Y eso por ahora es suficiente.